Bitcoin ha hecho un nuevo mínimo en el corto plazo y justo cuando la mayoría estaba enviándolo a los infiernos, el precio recuperaba muy rápidamente la zona de los $66.000, mientras el Open Interest subía con mucha fuerza. Y eso no es normal en una continuación bajista. Así que te voy a decir qué está pasando antes de comenzar. El mercado acaba de limpiar liquidez por debajo del rango y ahora tenderá a buscar la gran liquidez que tenemos por arriba. Pero cuidado, porque la cantidad de retail que está entrando en esta subida no me gusta nada y podría invalidar completamente el rebote. Así que hoy vamos a ver una lectura correcta del Open Interest, por qué el funding rate está dando una señal muy interesante, por qué el ratio de long short se está disparando y cuál es el escenario más probable para el resto de la semana, desde el enfoque del dinero inteligente como siempre hacemos aquí. Como sabemos, Bitcoin viene de una caída de más del 52% y está en pleno desarrollo de su fase de corrección estructural. Tenemos creación de un rango en la zona baja, un DXY estable pero con una presión alcista al corto plazo y una rotación hacia sectores defensivos. Y aunque sí que tenemos algo de expansión monetaria, cada vez están cerrando más el grifo y es obvio que la liquidez que hay no está yendo para los activos de riesgo como Bitcoin. Esto es importante porque no estamos en una euforia macro, pero tampoco estamos en rotura sistémica, ¿vale? Estamos en una fase intermedia de restricción moderada y sangrado al ahorro del ciudadano. Y con este ambiente, Bitcoin no suele hacer movimientos tendenciales limpios, solo hace rebotes violentos y trampas antes de seguir cayendo. Ahora vamos con el Open Interest. En el gráfico diario, el Open Interest está en niveles súper bajos, eso ya lo sabemos. Niveles similares a octubre, antes de los movimientos explosivos, y eso significa que el mercado está descargado y que no hay sobreapalancamiento. Ahora, en temporalidades más pequeñas, en el último mínimo que se dio este lunes de madrugada, el Open Interest subió, pero no superó los máximos anteriores. ¿Y la lectura aquí cuál sería? Pues que entró interés pero no entró de manera agresiva. Y eso es buena señal. En la última proyección dije que tenemos que ver crecer el interés pero poco a poco, porque si no sería una señal de FOMO y que del retail está entrando. Así que de momento bien, este movimiento es más compatible con absorción que con continuación bajista. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque el funding está negativo mientras el precio se está recuperando. Eso significa que los shorts están pagando y se pueden venir squeeze al alza. Los squeeze son movimientos rápidos que se pueden dar en una zona concreta porque hay un exceso de stops puestos en ese lugar. Y ahora te voy a decir algo que no me está gustando. El long short ratio, el ratio de longs versus short está en 2.7 a favor de los largos. Eso es demasiado retail apostando a la subida. Eso tiene mucha fricción porque tenemos un funding negativo, que es una posible presión alcista, pero demasiadas cuentas en largo, y entonces hay debilidad por la zona baja. Cuando pasa esto y el retail entra fuerte al rebote, la mayoría de veces el mercado se sacude fuerte antes de subir. Así que ojo con esto. Ahora vamos con CVD y Delta, que son herramientas imprescindibles para medir absorciones y diferenciar movimientos institucionales de movimientos retail. Y yo la verdad que no sé cada trader de dónde saca su estrategia, pero me parece sorprendente lo poco que se usa en YouTube esta herramienta, cuando en el trading más serio es básica. Pero bueno, lo que vemos es que el precio hizo un mínimo más bajo, pero el CVD tanto en spot como aquí en futuro no hizo un mínimo más bajo. Eso es divergencia alcista, y además esa caída se produjo en futuro aprovechando la baja liquidez de la noche. Sin embargo, como vemos aquí, en el spot no hubieron descargas agresivas. Eso nos dice una cosa, no fue una venta orgánica fuerte, solo fue un desplazamiento para buscar liquidez. Institucionalmente, eso es muy típico antes de los rebotes. Y aquí otra señal muy clara. El heat map, las zonas de liquidez, por abajo están vacías. El retail ya ha sido cazado, pero por arriba está muy cargado y el mercado por mecánica tiende a ir donde está esa liquidez. Ahora, a mí me gusta analizar lo que podría estar pensando y viendo el retail, que yo creo que ahora mismo ha visto este nuevo mínimo, ha dicho hay una estructura de máximos decrecientes y está en la narrativa seguro de continuación bajista. Seguro que muchos están abriendo cortos y al mismo tiempo, esto es lo importante, muchos están entrando en largo en la recuperación. Eso crea un escenario perfecto para una subida parcial, rechazo en la zona de volumen en el POC y luego una limpieza adicional aquí abajo para cargarse a esos largos. Un error muy típico es pensar que el rebote ya es el cambio de tendencia. Yo me comí muchas de esas en su tiempo y la cosa no va así. Primero el institucional redistribuye y luego, si hay aceptación, se construye la tendencia. Y ahora, antes de la proyección de precios, si te parece interesante este tipo de lectura de mercado, te invito a que te suscribas al canal y a dejar un comentario como apoyo. Eso me anima a seguir creando contenido de este tipo basado en mis análisis. Venga, y ahora vamos con el largo, el medio y el corto plazo. Para empezar con el largo plazo.
Sabemos que estructuralmente Bitcoin sigue en una fase correctiva, el on-chain muestra zonas muy interesantes de acumulación, pero el MVRV y otros indicadores muy potentes como el SOPR no están aún en extremos históricos de su oro macro. O sea, aún no hay confirmación de un nuevo ciclo alcista. Mientras no haya un cambio claro en nuestra tesis macro, ya sabemos, el dólar cayendo, el oro también en una fase correctiva, y veamos que empieza a entrar otra vez apetito por el riesgo, el escenario mientras es de clara debilidad en Bitcoin. Ahora, para el medio plazo, el escenario más importante que traigo hoy. Estamos en la parte baja del rango y el escenario más probable para esta semana es la consolidación por encima de $65.000. Eso sí, deberíamos ver el funding negativo o neutro, el open interés creciendo de forma controlada y que rompiera el punto más importante de volumen y lo confirmara con un pullback. O eso, o un rechazo, recogida de la liquidez en la zona baja, una última limpieza y ya subida y rotura. Un movimiento así nos llevaría a las zonas altas del rango en 72.000 como mínimo. Si rompe esa zona, lo más probable es que se dispare con mucha fuerza y el siguiente objetivo serían los $78.000 aproximadamente, teniendo en cuenta la zona de volumen importante. Pero ojo que ni siquiera ahí sería cambio de ciclo, solo sería un rebote táctico. Y ahora la invalidación, súper importante. Este escenario se invalida si el open interés empieza a crecer con el precio cayendo. Significaría que se están abriendo nuevos cortos importantes de manos grandes y la presión bajista va a ser súper fuerte. Otra invalidación clara si el funding se vuelve muy positivo. Ya sabemos que eso lo que estaría creando es una debilidad estructural por la parte baja por todos los stops de esta gente que está entrando en largo súper agresivo. En cuanto haya una venta real en el spot, va a romper y va a caer en cascada. Así que funding volviéndose positivo es lo que no quiero ver estos días. Y mucho menos quiero ver el CVD perdiendo esa divergencia que hemos visto y que dejara de absorber en el spot. Y si todo esto se alineara, sin duda, Bitcoin buscará nuevos mínimos en torno a los $61.000. Y de no haber aceptación en esa zona, aún podríamos seguir cayendo. Pero por ahora queda lejos eso y es el escenario menos probable por el momento. Aún así, como siempre digo, mucha precaución, estamos operando un tramo al alza en una tendencia claramente bajista con los riesgos que eso conlleva. Así que tenemos que ajustar bien los stops y tener zonas claras de invalidación como mínimo. No podemos tener un buen análisis y luego perder dinero por una mala gestión de riesgo. Y bueno, en el corto plazo, alguna cosa interesante que veo para tradear estos días. Ya sabemos que el VWAP es clave para esto. Fíjate qué curioso en la caída que hubo nocturna de madrugada, cómo se había reiniciado el VWAP. A partir de ahí es cuando se produce ese desplazamiento y luego tiene esa recuperación y los cruces de la banda central y superior. Si durante esta semana el precio se acepta bien por encima del VWAP superior, con volumen y con un funding aún negativo, la probabilidad más alta intradía va a ser de subidas. Lo que yo haría estos días es darle peso a estrategias que estén basadas en operar desplazamientos hacia la zona de liquidez. Y ya resumiendo un poco, lo más probable para esta semana es un rebote técnico a las partes altas del rango. Pero ojo porque no sería cambio estructural. Y lo que hay que vigilar, lo primero, el open interés, si se empieza a expandir fuerte, sin desplazamiento de precio, cuidado. El funding, si se vuelve demasiado positivo, ya lo hemos dicho, el rebote pierde mucha calidad. Y por último, el CVD, si invalida la divergencia y dejamos de ver absorciones, eso sería la peor señal. Ahora, idea peligrosa que no nos podemos casar con ella. La primera, decir que el suelo ya está hecho. Porque eso podría no ser cierto. Si ahora mismo entran noticias negativas, como tenemos el tema a nivel macro, seguramente veríamos niveles más bajos en Bitcoin sin ni siquiera tener un rebote. Así que cuidado con eso. O lo contrario, de decir que se viene el colapso definitivo. Eso no es verdad. Ahora mismo estamos en una zona en la que es muy probable ver rebotes y hay que estar pensando en compras y no en ventas. Así que si lo analizamos de esta manera nos damos cuenta de que Bitcoin no está cayendo al azar, solo está redistribuyendo el riesgo. Y en los mercados profesionales, primero se limpia la liquidez y después se mueve el precio. Así que la clave no está en adivinar el próximo micromovimiento, es entender quién está atrapado y dónde está la liquidez. Y ahora mismo la liquidez está arriba. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de suscribirte y dejar tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo.